Y lo habíamos adelantado precisamente, estamos aquí en estudios con el presidente del Instituto de Cultura, flamante presidente del Instituto de Cultura, Francisco Tete Romero. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches, un gusto de recibirlo. Bueno, muchísimas gracias a vos, estar en este canal que es la casa de los chaqueños, ¿no? Cuando pensamos ahí con Miguel fuera del micrófono de la pantalla, recordando toda la gente que pasó por acá, ¿no? Sí, nuestra educación sentimental en la pantalla. Es cierto, ¿no? Son muchos años, bueno, más de 5 décadas, por aquí pasó el periodismo político, bueno, tantos. Yo me acordaba de Víctor del Río, que en mi niñez lo asociaba a Canal 9. Sí. Fíjese que con el hijo de Víctor, justamente se impulsó el juicio por jurados y la televisación que fuimos haciendo nosotros aquí desde el canal. Muy buena. Relación. Sí. Bueno, convocado por el gobernador, obviamente, volvió al Chaco ya prácticamente con un viaje a España después de la pandemia, porque un viaje soñado, bueno, se sacrificó para volver a seguir impulsando la cultura. Voy a hacer la presentación de Fantasmas del Paraná de manera virtual, pero me pierdo la cata de vino, jamón crudo y de libros, pero vengo a terminar algo que empecé. Cultura para mí es como mi casa. Me tuve que ir en el 2009 para asumir educación y la verdad que creamos el instituto, la ley provincial de cultura, la ley de mecenazgo, pero me faltaron muchas tareas para hacer y el gobernador me dijo que había que luchar por convertir la cultura más allá de derecho en industria cultural. Y eso me gustó. Ese fue el desafío. Ese fue un desafío grande. Primero, además, pensar en la carrera del trabajador de la cultura. Los trabajadores, ya sabemos, del instituto necesitan ser jerarquizados. Tenemos una orquesta sinfónica que tenemos que concursar los cargos, un ballet contemporáneo también, crear el escalafón artístico, la carrera administrativa, concursar, eso es importante. Las culturas son derechos, pero son industrias culturales. Por eso ahora, hoy anunciamos el libro a mitad de precio. Tenemos 20 librerías. ¿Qué resultados tuvo en todo el Chaco eso? Porque por ahí uno siempre piensa en Resistencia y estamos llegando a todo el interior, pero ¿cómo siguen vigentes las librerías en Villa Ángela, en Charata? ¿20 librerías en toda la provincia? En toda la provincia, en Hermoso Campo también, en Villa Ángela tenés a Mauti, tenés una religiosa también, tenés América y Utopía en Saespeña, tenés La Paz en Charata. Y en Resistencia tenés una gran concentración, pero en algunas provincias hay una o dos. Sí, absolutamente. Yo creo que porque son libreros de oficio. Cuando vos los escuchás, García fue mi celador, se decía celador en ese momento, José Luis, heredando esa profesión de su padre y de su abuelo. Lo mismo Biseglia, lo mismo Duc, son libreros de oficio. ¿Qué significa el libro a mitad de precio? Que si el libro sale 800 pesos, 400 pesos le sale a la familia chaqueña y 400 pesos invierte el Estado. Los selladores del Instituto de Cultura le ponen al libro el sello, libro que está sellado, luego se testimonia que forma parte de eso. Qué bueno. Pero esa es la parte de librería. Tenemos editoriales que editan libros y 20.000 ejemplares están produciendo para ponerlos el viernes en el Domo del Centenario, pero también en Castelli, en Saespeña, San Martín, Charata, en Villa Ángela voy mañana. Ah, qué bueno. En Villa Ángela voy a estar mañana con 4 librerías del interior que hacen una feria acotada a Villa Ángela, porque este año no pudimos tener la tradicional del 22 de mayo. Y después en Fontana y en Barranqueras. ¿Qué significa 20.000 ejemplares? Que trabajan los correctores, el que diseña la tapa, el maquetador y los puestos de trabajo en la imprenta. Me decían, tuvimos que contratar trabajadores temporarios para poder llegar. La expectativa que hay es muy grande. ¿Sirve para la familia? Sí, accesibilidad de los precios. ¿Sirve para los libreros? Por supuesto. Si imprimen y venden autores chaqueños, cobramos el 10% de los escritores. Quiere decir que
si pensamos en la industria librera, si pensamos como industria, pensamos en puestos de trabajo y en toda la cadena de valor. Pero faltaba algo. Me decía Fabio Echarri y Mario Doldán, de la SADE, tenemos que volver a los premios literarios. Entonces, la escucha es muy importante. Premio Alfredo Beirabé, José Chumnosky. Con Lotería Chaqueña, 200.000 pesos para el primero, segundo 100.000, tercero 60.000. Vía licitación para la imprenta chaqueña. Primero compre chaqueño. Pero ahí nos faltaba un problema. ¿Qué hace un escritor cuando le dan el premio? Tiene que presentar. Cada uno se busca en función si es más extrovertido o menos extrovertido. Absolutamente. Ahora, nosotros tenemos una red de ferias del libro. Me costó 20 minutos hablar con Nación, con la Biblioteca Nacional, con la SADE a nivel nacional, hablaron ellos, la Feria del Libro, 15 ferias del libro asegurados para esos premios. Qué bueno. Pero además, después de los 4 primeros meses, el libro circulará digital, porque hay ferias del libro a nivel digital. Averiguamos. ¿Se puede comercializar? Se puede comercializar. Porque son ventanas de oportunidades también para producir eso. En el audiovisual, que vos sos amantes del cine y del documental, vamos a convocar, luego de tener la Ley de Industrias Culturales, el Instituto de Cultura como autoridad, a fondos concursables. Yo participé del Festival Lapacho. Queremos concursar en cortos, pero también en ficción chaqueña y en animación. Ustedes están trabajando, hemos trabajado en su momento Alta en el Cielo, ahora Aula Abierta. Aula Abierta. Que fue un proyecto que fue la antesala de hoy lo que es Aprendiendo con Chaco en redes. O sea, ustedes tienen ahí un mini canal Encuentro, con la persistencia, mucho, que no lo tiene el norte argentino. Entonces ahí tenemos una cantera. Ahora, ¿por qué no pensar que si tenemos estos canales, entre lo público y lo privado, podemos incentivar la industria audiovisual? Esa es la ¿Qué significa contar las historias y que en nuestras pantallas, lo que vos decías varias veces, podamos decir, ahí me reconozco, es la historia de la isla del Cerrito, el ingenio de Las Palmas, los inmigrantes, la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza. Con todo lo que nos dejó y con el poco material que hay. Estaba leyendo un artículo que solo hay, bueno, obviamente restos que quedaron, hay un museo que está al frente en el país vecino Paraguay, que usted seguramente debe conocer, pero hay ilustraciones que están muy buenas, obviamente, pero hay muy poco material audiovisual, muy pocos documentales, muy poca ficción. Bueno, tenemos personajes como Isidro Velázquez, como Mate Cocido. La condesa Alice Lesain. Sí. Cuénteme también la historia de la Mansión de Invierno, la historia de Napalpí, claro. La Casa Cruz del norte de Espeña, claro. Hay también historias que dice que nazis recorrieron el sudoeste de la provincia. Puerto Bermejo, que tenés, vos sabés que a mí me tocó evacuar eso en la Colimba, vos tenés una capilla enterrada en el viejo Puerto Bermejo. Sí. Después de la inundación tremenda del 82 y 83. Hay tantas historias para contar. Y hay talento, ¿eh? Sí, hablábamos... Sí. Y la tecnología también está más accesible. La tecnología está más accesible. Y lo decíamos en algún momento con el propio presidente de la legislatura, que va a ser fundamental en toda esta etapa, claro. Francisco. Sí. Estamos más cerca de Asunción, más cerca de Paraguay, que paga en dólares, que tiene también independencia económica en ciertos sectores, obviamente, cada país tiene su realidad, pero nos parecemos más a Paraguay que a Buenos Aires. Eso me encanta. 1000 kilómetros, tenemos que remarla, tenemos que pelearla, tenemos que explicar de dónde venimos. Lo que nosotros luchamos con este N9 federal, que también es otro desafío, en Asunción parece que nos entiende más rápido. Es que somos el gran Chaco americano. Sí, fíjate, cuando alguno me dice, no hagas algo a los chamamés, yo le digo, en guaraní significa estar en la lluvia con el alma mía. Y era una música sacra que se conmemoraba ante el eclipse o se conmemoraba para que, mirá qué tiempo, ¿no? Para que se termine la sequía y venga la lluvia. Y Zapucay le arde el sonido en los ojos. A mí me enseñó Pocho Roch.
un gran maestro. La genialidad. Tuve el privilegio de hacerle una entrevista a Poncho Rot y todo el material que tenía en su casa, las fotografías de la basílica. Un sabio. Un sabio. Más allá de las composiciones, lo que sabía de la historia de la región y todo lo que no pudo dejar escrito. Yo me quedaba horas escuchando. ¿Te habrá pasado a vos también? Sí, absolutamente. No querés terminar nunca de hablar. Francisco, profesor, usted tiene 2 libros, Culturicidio 1 y Culturicidio 2, más allá de sus novelas. Y en el marco de esta pandemia, que hemos recuperado la lectura, hemos recuperado viejos hábitos también de casa. Hoy me decía un amigo, yo recuperé el hábito de la jardinería, decía. O sea, hago terapia haciendo jardinería. Y si estás hablando de un ingeniero informático, nada que ver. Pero él me decía, a mí me desconectaba. ¿Se puede hablar de insistir con el culturicidio o culturicidio 3 o podemos hablar de una etapa de renacimiento que viene después de esta pandemia, ¿no? Bueno, sería un segundo renacimiento, obviamente, ¿no? Siguiendo. Qué bueno que lo digas. Yo pienso que necesitamos creer que hay un horizonte que nos vuelva mejores como personas. Creo que nos topamos con un límite que nos puso la naturaleza. No hay más margen, dice el Papa Francisco y también los científicos. Mira, nunca hubo una convergencia tan fuerte entre la ciencia y un Papa. La encíclica Laudato Si, que algunos dicen que es, y es cierto, una encíclica ecológica, plantea que el origen de la pandemia es que nuestro nivel de consumo consume 3 veces lo que el planeta puede soportar. Pero todo consumidor es consumido también, dice el Papa Francisco, por su propia voracidad. Nosotros consumimos y creo que hoy cohabitamos en 2 territorios. Donde nos vemos cara a cara, y el digital. Y allí se producen cosas maravillosas. Nunca hay que endemonizar a la tecnología. Los pibes leen más y escriben más, pero nos falta una pedagogía de la lectura para ser ciudadanos críticos. Porque, ¿por qué leer literatura además de leer cualquier otra cosa? Siempre digo, los libros que leemos y damos de leer son las palabras e ideas que nos faltan para entender y hacernos entendible. El piso, hoy hablamos con Miguel, fuera de pantalla, son 5.000 palabras. El tema es cuando vos estás constreñido a pensar en 140 caracteres. Desde el oficio del periodismo ustedes tienen el ejercicio de la síntesis, tienen que comunicar rápido y bien, pero un pibe que solamente tiene para construir el edificio del pensamiento, eso le resulta muy difícil después un texto más complejo. Qué buena explicación. Claro, vos decís, para construir un edificio 5.000 palabras, ¿cómo llegas? 8 o 10 libros leídos por año. Ficción sí, pero también textos explicativos, argumentativos, y escuchar mucho. Los pueblos que no sabían escribir se defendían con la oralidad, escuchaban a los sabios, escuchaban a los maestros. El escuchar en la familia, el escuchar en la escuela es clave. Uno aprende escuchando. Sí. Los viejos narradores, las viejas narradoras. Sí, cuántas historias, cuántos refranes nos resumen. A mí me gusta usar mucho los refranes populares, los refranes, los dichos, o sea, de la abuela, del abuelo. Sintetizan, hacen empatía con la gente rápido. Otro día decía de algunos candidatos políticos, más allá de cualquier partido, mi viejo decía, están sacándole el cuero antes de carnear la vaca. Es buena imagen. Y Meloni decía, nunca te olvides, me decía, que el Martín Fierro se distribuían los almacenes de ramos generales entre la yerba, el paquete de harina, de grasa, y el payador ejecutaba la payada. Iba entrando en el sector popular que luego, aunque era analfabeto, era capaz de apropiarse de esos refranes. ¿Quién no tenía un refrán del Martín Fierro en su momento? Podía saber o no, podía leer o no, pero esa es la cultura popular, que si perdemos esa cultura popular, ahí no, te puede pasar lo que decís, pensar más que sos parecido a Buenos Aires y que Paraguay. Acordate cuando nos decían, no seas guarango,
significaba nobles el guaraní. Y nosotros estamos atravesados a la cultura guaranítica, el gran Al contrario, es un chaco honor. americano. Si pudiéramos hacer un circuito, Sí, sí. Resistencia, Asunción, Corriente. Yo digo Corriente, pero vos me decís Curuzucatea, 2 chamamés distintos. Y si me decís Mercedes, es otra cultura. Sí. Es tan rica esta zona. Sí. El mismo Chaco, ¿no? Chaco tiene Resistencia, que está más relacionado con el chamamé, y después tenés el sudoeste nuestro, que estamos ahí, con la chacarera, con la samba. Estuve en Charata Franco ayer. Barrio Nuevo, con tantos autores. Bueno, ¿no? estuve con Franco. Un Estuve tipazo. hasta la madrugada en el anfiteatro Paseo del Sol, cerró Franco, y me decía Franco, en una discusión Era un amable. amigo de la casa, y le mandamos Sí, un abrazo a Franco, que nos debe estar viendo en sí. Charata también, un tipazo. Pero además él cerró, era memorable escucharlo, y la tonada más del noroeste, y primer acorde de una chacarera, salieron los chiquitos, las chiquitas, como si hubiera el caracú, decía Franco, como si el caracú mandara. A bailar. Increíble. Sí. Acá hubiera sido el chamamé, Sí, no la chacarera. sí, claro, lo vemos en el festival. Bueno, con un colega suyo de apellido también, con Gabriel Romero, que trabaja muy bien. Claro, el arquitecto, muy bueno, muy bueno. Qué importante que es, por ahí uno insiste con la palabra redes colonizadoras, y estamos ahí tirando algunas líneas. Después lo vamos a ver a nuestro amigo Duco, a nuestro amigo Viceli, a ver si nos publica, porque estas redes colonizadoras, y con todo respeto a los chicos y sobre todo a quienes las usan, me hacen acordar mucho a las películas de cine de los 80. Vio que nos demonizaron a los vietnamitas, las películas de Rambo, de Chuck Norris, de Schwarzenegger. Si la padecimos a esa, no. La padecíamos. Y después veíamos un árabe y ya pensábamos que tenía una Era el bomba. malo, Sí, el malo de la película. Era el malo de la película. Y esto fue instalándose todos estos modelos, estos estereotipos hasta del hombre, del romanticismo, se fueron instalando con el cine, ¿no? Que era lo que más podíamos acceder. Bueno, nuestra identidad hoy está en alerta y está realmente en una situación que si no hacemos, si no nos unimos entre todos, la política, los comercios, la parte privada, es importante que esto entienda, porque después el correlato lo va a tener en el futuro. Después todo lo que promocionemos que no nos identifica, después nos termina complicando la vida. Fíjese, Francisco, estuvimos hablando de la invasión de carpinchos, ¿cuántos días? Y acá estamos llenos de carpinchos, y son tan hermosos, y tenemos los cuy en el Parque de la Democracia, y estamos llenos. Para nosotros, al contrario, nosotros los avasallamos a ellos. Pero bueno, ese es el desafío, ¿no? Trabajar por nuestra identidad mucho, ¿no? Y con Marechal decía en 1934, ¿cómo salir de la noche sombría, entre paréntesis de la pandemia, de todo laberinto se sale por arriba? Con política alta, no partidaria. La cultura puede y debe ser un territorio de encuentro. Siempre se dice que una sociedad que sale de una pandemia, ojalá no haya otra ola, sale herida. Todos estamos atravesados por duelos. Sí. Y no pudimos llorar en comunidad. Las culturas y las artes deben servir como un paréntesis en medio de las disputas para ofrecernos empatía, encuentro, volver a leer en comunidad. Ese es el lema de la Feria del Libro, y que vengan todos, los que piensan así, los que piensan de esta manera, porque las políticas públicas que uno le deja a sus hijos y a sus nietos tienen que pensarse en este momento como la gran pregunta: ¿qué hicimos cuando la sociedad estaba en pandemia para que suframos menos después? Pelearnos, enojarnos, no escuchar, pegarnos zancadillas. Marechal decía que si uno se tropieza en las paredes del laberinto, vos sos culpable, mirar para arriba es decir, bueno, se sale por arriba y se sale de manera colectiva. Hay gente que sufrió mucho, está enojada, hay que escucharla porque en un momento de pandemia todos tienen razón. Pero nadie tiene toda la razón. Sí, absolutamente. Fíjese usted que se ha dado también que ha perdido el partido, la coalición de Angela Merkel, una de las líder históricas, mujeres políticas identificadas no solo en Europa, en el mundo,
tomada como modelo. Es decir, hasta a Angela Merkel la pandemia también le costó caro. Pero en el marco de todo esto no queda otra que debatir, sí, que ir, no sé si cerrar la grieta, porque no está tan malo, que lo hablamos siempre con el profesor Merlo, claro. Yo le sigo diciendo profe. No, hay que es el profe de todo. Claro. Es mayor que yo, está claro. Hay que ponerse de acuerdo, lo decía el licenciado Diego Merlo, con el que piensa distinto. Sí, sí. Por eso de acuerdo con los que pensamos igual es fácil. El desafío es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto. Y ponerse de acuerdo es consensuar y aprender del otro. Si no, no vamos a ningún lado. Bueno, le agradecemos mucho, Francisco. ¿Cómo sigue ahora su itinerario? ¿Va para Villa Ángela? Yo a las 18 tengo que estar. Aníbal del Blanco me dijo, sí, tenés que estar, y después Pablo de Amauta, tenés que estar a las 18 en punto, ahí estaré. Y el jueves 7 a las 19 horas abrimos la Feria del Libro. Ahí vamos a estar. Y mirá estas dos figuras que abren. Mempo Giardinelli de manera presencial, lo presenta una periodista, Cristina Godoy, Volver a leer en comunidad. Mempo tiene un libro que es Volver a leer, propuesta para hacer una nación de lectores. Esto que estábamos discutiendo lo desarrolla Mempo. Pero ¿qué formato tenemos en la feria? 40 minutos, en modo diálogo. Después, en forma virtual, el escritor que escribió El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura, en forma virtual, en forma virtual maravillosa. Es un bestseller. Exactamente. Y después, de manera presencial. Qué grandioso que Padura. Sí. Qué prestigio. Y te cuento una cosa. Qué prestigio. Cuando lo ofrecimos, porque hay que decir esto, no quiso cobrar nada. ¿Y cuál es el discurso de él? ¿Qué le pasa al lenguaje durante la peste? Lenguaje, literatura y peste. Un tema apasionante. Tiene un libro, ¿no? Escribió un libro. Sí. No, escritor que admiro muchísimo. Y es un señor. Después un grupo de músicas va a ser una amalgama musical, pero además, ¿por qué ir? Los libros, mitad de precio, nuestro corredor gastronómico, dialogar a orillas del Río Negro, la familia puede venir y va a haber un vacunatorio también. Ah, qué bueno. Y el camión sanitario, vamos a invitar a vacunar y no tomar cerveza artesanal, por supuesto. Si te vacunan ese día, claro, te privas de eso. Pero tienen que sentirse bien los emprendedores, tienen que sentirse bien los libreros, la familia. Es una ocasión para encontrarnos. Y la gente va a ir, va a responder, Francisco, porque está ávida de salir de estos acontecimientos. Vio la gente que había ayer en el fútbol, en la final de la Liga, Defensores a mí me emocionó, quienes nos criamos en los pueblos, se juntaba gente entre Unión de Pinedo y Ferro, que le mandamos un abrazo a los amigos también allá de General Pinedo. Me emocionó, Pacaro estaba emocionado. Unión que llegó a la primera, siempre tenemos que decir, ¿eh? Claro, Unión llegó a la primera. Le prestamos algunos. Le prestamos algunos jugadores. Después le teníamos que pagar las deudas y le prestamos nosotros. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a vos. Vamos a seguir hablando en otras ediciones y ahí vamos a estar apoyando los que tenemos. Esto lo dijimos siempre, apoyar la cultura es apoyar el desarrollo, y siempre cito una frase de León Gieco. Vamos a salir de esta cuando el ministro de Cultura sea más famoso que el ministro de Economía. y creo Pasa tarea. Sí, señor. Un gusto, Igualmente. Nosotros continuamos en el 9 Federal.